hoy, el 5 de junio, cuando celebramos este día muy especial, es una oportunidad para recordar el enorme valor de la naturaleza y la importancia de protegerla. Por ello, es buen momento para firmar, tal como ha dicho Naciones Unidas, la paz con la naturaleza y lograr un futuro más sostenible. Proteger y mejorar, ¿cierto?, el medio ambiente es cuidar de la salud de nuestro planeta, de nuestro país y también de nuestra región. ¿Ya? Eh, y para el presente año, el tema central, tal como lo ha dicho Marjorie recién, es la celebración y la restauración del ecosistema. Y es que los ecosistemas son el sustento de la vida en el planeta. Su cuidado y protección repercute de forma directa en la salud del planeta y su habitante. Así que qué mejor poder tener hoy día a nuestro amigo y profesor Javier Simonetti, que nos pueda hablar y nos pueda contar y nos pueda asombrar de este tema, ¿cierto?, de los recursos naturales y la biodiversidad. Así que yo agradecerle a Javier la posibilidad de nuevamente poder contar con él. Así que muchas gracias y muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Buenos días. Seremi. Comentarles que la educación ambiental aporta coherencia entre lo que decimos y hacemos. A través de ella se genera una cultura de sustentabilidad, fundando actividades y comportamientos éticos y de responsabilidad con nuestro medio ambiente. El aporte de diferentes saberes a la cultura ambiental es fundamental. El saber pedagógico, el saber cultural, el saber comunitario. Cada uno de ellos constituye un capital de aprendizaje que es necesario dar a conocer y difundir para la construcción de comunidades más justas y sustentables. A continuación dejo con usted al profesor Javier Simonetti, biólogo, profesor de la Universidad de Chile, director de la Asociación Cauliquén, integrante de la Academia de Ciencias de Chile y Sociedad de Ecología de Chile. Le damos el pase entonces a Javier Simonetti y nuevamente agradecemos su participación en esta conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. Muchas gracias. Sinceramente les doy las gracias por la oportunidad a los señores Seremis, don Ricardo Villegas y don Juan Fernández. Y también quiero agradecerle a Marjorie Riquelme, a Leslie Orellana y a todo el equipo que está atrás por hacer posible esta reunión virtual, pero reunión al fin. Y dándome la oportunidad de contactarme con quienes tienen en sus manos, ¿verdad?, el futuro de nuestro país. Con quienes, como dijo Juan, estarán encargados de establecer esa paz con la naturaleza. Muchas gracias por la oportunidad de permitirme unos minutos con los educadores de la región metropolitana. Lo que quiero conversar hoy día, déjenme ver si podemos compartir aquí. Estamos viendo la pantalla de... ¿Ves algo, Juan, en este minuto? Veo solo, Javier, las iniciales de Javier Simonetti. Que no es lo que precisamente queremos ver. Déjame ver. Pero ya aparecerá. ¿Tiene los permisos para compartir, profesor? Los teníamos, Sí. no sé si... sabes que al abrir la bandeja de uso compartido solamente me sale el... Déjame ver las pestañas. Aquí vamos. Ahora debiéramos ver algo más. Ahí está compartiendo pantalla, Sí, profesor. ahora sí. Ahí se ve. Perfecto. ¿Se ve Ahora todo? Sí, Sí, hay que ponerlo en modo presentación. Ahí sí, ahora sí. Ahí estamos. Está perfecto, Ok. Javier. Algo sabré de biodiversidad, pero manejar estas cosas como que todavía no. Soy un iletrado o parcialmente. Lo que quiero que hagamos hoy día es que conversemos un poco de cómo educar, o alguna propuesta, una súplica para que nos ayuden a educar sobre biodiversidad en tiempos de pandemia. La humanidad enfrenta desafíos globales de magnitud inconmensurable. La población humana sigue creciendo a tasas agigantadas y eso significa una demanda de espacios, de manera que impactamos a la biodiversidad y a la naturaleza en la forma en que usamos el territorio. Hemos desertizado una fracción importante de las tierras. Hemos sido capaces de modificar los ciclos biogeoquímicos. Estamos perdiendo biodiversidad en tasas muy elevadas. Hemos sido capaces de modificar las barreras biogeográficas.
de la naturaleza, ciertamente hemos incidido en el cambio climático vía la composición, cambios en la composición de la atmósfera. Todos estos cambios ocurren a escala planetaria, a tasas crecientes la mayoría, y hoy día me quiero referir nada más que al recuadro superior derecho, a la pérdida de la diversidad biológica y su significado. Cuando uno lo pone en contexto, la tasa, la velocidad a la cual desaparecen nuestras especies va creciendo a pasos agigantados. Estas líneas les representan el porcentaje de especies declaradas extintas desde el año 1500 a la fecha. Y como ustedes ven, la tasa se acelera, ya sea en la línea azul, la velocidad a la cual desaparecen especies de mamíferos como ciervos, en la línea púrpura, aves, en la línea verde están todos los vertebrados, aves, mamíferos y reptiles juntos, y en la línea color cafezosa que está más abajo, otros vertebrados como los reptiles y los peces. Todos ellos les muestran, en particular, que a partir del 1500 esta velocidad ha ido en aumento. La línea punteada en la parte inferior de este gráfico les muestra las tasas históricas en ausencia de actividad humana. Si ustedes se dan cuenta, la diferencia entre lo que usted debiera esperar si los humanos, si la población humana no tuviera efecto y lo que ocurre hoy día, las diferencias son sustanciales. Es decir, el accionar de la población humana está poniendo en riesgo la diversidad biológica. Y esto constituye, sin lugar a dudas, una paradoja, por cuanto es reconocido que el bienestar de la sociedad depende de 4 pilares: el estado de la economía, el estado de la salud de la población, los niveles de justicia social a los cuales alcanzamos, y un cuarto y no menor es el estado del ambiente, el estado del medio ambiente, dentro de los cuales el estado en el cual se encuentra la diversidad biológica es uno de sus componentes consustanciales. Por lo tanto, resulta paradojal que la población humana esté poniendo en riesgo uno de los componentes de los cuales su bienestar depende. Veamos ejemplos de cómo podría ingresar la biodiversidad, ya sea a nivel de genes, a nivel de las especies o a nivel de los ecosistemas, en nuestro bienestar. La biodiversidad nos ofrece, aunque no nos demos cuenta, un sinnúmero de beneficios en el ámbito cultural, sean espirituales, estéticos, educacionales o identitarios. Lo que ustedes tienen en la parte superior, esa clava que está ahí, es una representación estéticamente hermosa de un ave chilena. Quien haya leído Poema de Chile, de Gabriela Mistral, se dará cuenta que son representaciones estéticamente hermosas de la flora de Chile. Leer Poema de Chile es leer casi un libro de botánica. Nos entrega también la biodiversidad beneficios en términos de provisión, como alimento, por ejemplo. Ahí tenemos los locos, combustibles, fibras, medicina. No olvidemos que la rapamicina, aquella droga que permite curar varios cánceres infantiles, fue descubierta en la isla, en Rapa Nui, en unos hongos de suelo. Provee además beneficios en términos de regulación. La calidad de las aguas depende de la biodiversidad, la forma en que los bosques y la vegetación filtra y regula los flujos, regula las enfermedades. La pandemia que hoy nos azota es una inequívoca demostración de la forma irresponsable en la cual hemos interactuado con la biota. En la medida en que empujamos, ¿verdad?, y cada vez arrinconamos más a la biodiversidad, nos topamos con mayores posibilidades de contraer alguna enfermedad con especies a las cuales no tienen dónde ir. La pandemia es una demostración de un uso irresponsable de la biodiversidad. Los polinizadores, por ejemplo. El 70% de nuestros cultivos depende de un polinizador, aunque no nos hayamos dado cuenta. De manera que es muy raro que nos enfrentemos a poner en riesgo la biodiversidad. Pero aquí aparece otra extinción, ya no solo la extinción de las especies,
nos encontramos frente a una extinción de nuestra interacción con la naturaleza y nos enfrentamos a lo que podríamos llamar una ceguera cultural. No lo vemos, no nos damos cuenta. De manera que ese recuadro, uno de los 4 pilares de nuestro bienestar, literalmente se esfuma, ¿verdad? Se hace tenue. No le vemos la relación. Y eso es lo que se ha llamado la extinción de la experiencia. Un síndrome. Ya no tengo experiencia con la naturaleza. Por lo tanto, si no tengo esa experiencia, no sé de qué me está hablando, señor Simonetti, cuando usted me habla de biodiversidad y su relación con mi bienestar. Lo que sí sabemos es que la experiencia con la naturaleza, en cualquiera de sus facetas, mientras uno se hace infante, modifica o colabora en establecer las actitudes ambientales en la edad adulta y por lo tanto establece o facilita las conductas proambientales en la edad adulta. De ser así, por lo tanto, si yo tengo jóvenes, infantes que van a tener una experiencia, saber de qué estamos hablando, no imponerles una forma de ser, pero enseñarles lo que significa la biodiversidad para ellos, podría, ¿no es cierto?, estar en la base de sus actitudes ambientales en el futuro y por lo tanto propender a tener actitudes y conductas distintas, ya sea para interactuar directamente con la naturaleza de una manera diferente o en su defecto, y o apoyar acciones que propendan a proteger nuestra naturaleza. Y esta extinción de la experiencia se debe, entre otras cosas, a que cada vez tenemos menos contacto con la naturaleza. Este gráfico, al lado derecho, es el porcentaje de personas que jugaban mientras eran infantes en áreas naturales. Las personas que tienen, aquellos que, como voy a decir, mi querido amigo Juan y yo, estamos en esta categoría y un poco más arriba, muchos de nuestra generación jugaban en ambientes naturales. Los de 40 un poco menos, los que tienen 30 un poco menos, los que tienen 20 un poco menos, y los infantes de hoy prácticamente nada. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de nuestra población a nivel mundial, y en Chile no es la excepción, vivimos en ciudades, donde la biodiversidad prácticamente no existe, y si pensamos en áreas verdes, como expresión, como un remedio de la diversidad biológica, tampoco. Prácticamente no tenemos contacto con seres vivos que no sean nuestra propia especie. Entonces, si esta generación etaria, la de los 10 años, es aquella generación que nos va a colaborar a establecer la paz con la naturaleza, como nos pide Juan, ¿verdad? Vamos a tener que hacer esfuerzos ingentes porque ellos no pierdan ese contacto y tenemos que revertir la extinción de su experiencia. Eso es lo que eso es lo que nos está pasando. Ya no tenemos experiencia con la naturaleza y por lo tanto, ¿qué actitud podemos pedir en la edad adulta? Y esto ocurre. Estos son datos concretos de pobladores de áreas rurales y semirurales de Chile, donde existen estas especies. Estos son en la zona costera del Maule, donde hay copihue, hay avellanos, hay queules, hay gualos y hay pitaos. Y le preguntamos a adultos y niños por separado si eran capaces de reconocer, mediante fotos o ejemplares, la especie que les mostrábamos. El 100% de los adultos reconoce la flor y la hoja del copihue. Un poco más del 60% de sus hijos reconoce el copihue, la flor nacional. En avellanos, no todos reconocen el avellano. Adultos y jóvenes ya no todos lo reconocen. El queule, un árbol endémico, extraordinariamente único, solo existe en Chile, ¿verdad? Prácticamente la mitad de los adultos y muy, muy pocos jóvenes. Lo mismo con el gualo y más aún con el pitao, otra especie amenazada. Dice huelo, pero realmente es gualo. El gualo, es interesante que ni siquiera los adultos lo reconozcan, cuando prácticamente todas las familias que forman parte de esta encuesta usaban leña de gualo para hacer carbón. Y cuando le preguntamos por animales, que también existen en la zona, fíjense, adultos y niños, no todos reconocen todas las especies.
el 80%, alrededor del 70-80% de adultos y jóvenes son capaces de reconocer un picaflor. Por cierto, cuando uno le pregunta si conoce la especie, no espera el nombre científico, Cephanoides cephanoides, por ejemplo, pudupuda, por el pudú. Basta que nos digan picaflor, colibrí o algo para el estilo, para que sea asignable, ¿verdad?, a la especie. Fíjense el zorro. El 50% de los adultos es capaz de reconocer un buen zorro culpeo o un buen zorro chilla. Fíjense los niños. Prácticamente todos los confunden con un perro. El gato guiña, que es escaso, ¿verdad?, muy poco reconocido. Y el monito del monte, esa belleza de nuestros bosques, claro, es nocturna y solitaria, la probabilidad de que tengan contacto con ellos baja, y esto nos sirve de control, es muy, muy poco conocida. Ahora, esto es adultos y niños que viven en zonas expuestas a estas especies, se pueden topar con ellas. La guiña, por ejemplo, era muy comúnmente mencionada como el azote de los gallineros, ¿verdad? Se perdía un pollo, ¿quién pagaba la culpa? La guiña. Pero no eran capaces de reconocerla, ni la mitad de las personas. Ahora, este escenario se pone más complejo cuando comparo niños de la misma edad de ambientes rurales y de ambientes urbanos. Aquí tenemos los gráficos que representan el porcentaje de niños que reconocen las especies. Aquí están nada más que los animales. Fíjense, los picaflores, los pudú, los zorros, la guiña y el monito del monte. O sea, si quisiéramos hacer una campaña por proteger al monito del monte, una especie curiosísima, que es única en Chile y Argentina, que su pariente más cercano es un animal que vive en Australasia, de los cuales se separaron evolutivamente hace 14 millones de años. Esto es una poesía biológica. Y yo le digo a los jóvenes, ayúdanos a proteger el monito del monte. ¿El qué? Si no saben lo que es, no lo conocen, no es culpa de ellos, es mi culpa, es nuestra culpa. Tenemos que ayudar a retomar ese contacto, no necesariamente con todas y cada una de las especies, por favor, pero que tengamos este sentido de conocer lo nuestro. El pudú, un animal propio de nuestros bosques, prácticamente ninguno lo conoce. Hemos perdido la experiencia con nuestra biodiversidad. De hecho, cuando uno le pregunta a los jóvenes, ¿qué animales conoces? Si hacemos estos listados libres, dime lo primero que se te venga a la cabeza, ¿qué animal conoces? Aquí está ordenado de mayor a menor la frecuencia con que aparecen. Liderando el perro, seguido por el gato, el caballo, la vaca, el conejo, la gallina, el cerdo, el león, el zorro y el tigre. ¿Dónde está un buen pudú? ¿Dónde están los dos animales heráldicos? Huemules y cóndores. No los conocen. Todas las especies que están ahí, salvo el león, el tigre, ¿verdad?, y el zorro, son especies domésticas. El cóndor aparece en un modesto 11º lugar. Nuestro símbolo heráldico segundo en el escudo del huemul aparece en el lugar 19 y el puma en el lugar 21º entre 95 especies mencionadas. Voy a esperar que el zorro que esté ahí sea un buen zorro culpeo o un zorro chilla, ¿verdad? Pero dijeron zorro. ¿Se dan cuenta que la imagen que tienen, esta es la fauna que conocen del mundo? Les voy a mencionar otra cosa que es para aumentar el nivel de preocupación. Un estudio hecho por la Asociación de Lecheros Norteamericanos demostró que del orden, el equivalente a 17 millones de ciudadanos de los Estados Unidos de Norteamérica, el equivalente a 17 millones, cree que la leche chocolatada proviene de vacas de color café, de vacas marrón. Ok, pregúntense ustedes entonces, para relajar un poco la tensión, ¿de qué color será la vaca que provee la leche con sabor a frambuesa y la leche es teñida de rosado? Debe ser una vaca muy curiosa, ¿verdad? Ese nivel de disociación tenemos con nuestra naturaleza. Nos falta entonces comprensión, nos falta meternos cabalmente en el problema. Y si le preguntamos a chilenas y chilenos, hace algunos años atrás, vamos a repetir esto prontamente, ¿qué es diversidad biológica? ¿Qué es biodiversidad? Les reitero, no esperamos una definición de texto. Mire, la biodiversidad es el conjunto. No.
Si nos decía un montón de plantas, las plantas, los animales, vale. Si nos decía alguna especie en particular, mire, como los árboles, como el roble, vale. Otros dijeron ecosistemas, vale. Pero fíjese que aproximadamente el 55% de las personas entrevistadas no era capaz de articular una definición y reconocer qué sería la biodiversidad. Un 25% la asocia a una especie en particular, una fracción muy menor a ecosistemas y una fracción del orden del 15% habla de otros tipos de diversidad. Entonces, si nuestros seremis quisieran hacer toda una campaña por proteger una especie en particular, una fracción importante no entendería qué estamos haciendo, porque no figura dentro de su imaginario. Y cuando les preguntamos, oiga, ¿y a usted le importaría perder la biodiversidad? Obviamente no saben, no tienen por qué saber ni articular por qué debería importarles perder biodiversidad, porque no tenemos un contacto con esa biodiversidad, no hay nada que nos una a ella. Una fracción sí nos dijo que le preocupaba perderla por la calidad del aire, porque lo asocian la vegetación urbana a calidad del aire. Y en ese sentido tenemos una puerta muy interesante abierta, dado que la contaminación del aire es, sin lugar a dudas, uno de los problemas recurrentes en las urbes chilenas. Y una fracción menor salió el grupo de sibaritas, a los cuales nos vamos a referir después en esta misma charla. Dice que perder biodiversidad le importaba porque perdía alimentos. Y eran todos aquellos que habían hablado de biodiversidad en términos de especies y en particular especies comestibles. De hecho, si ponemos la biodiversidad en contexto, y este es un análisis propio del Ministerio de hace algunos años, no cambian las cifras a través del tiempo, y le preguntamos a los chilenos cuáles son los problemas más acuciantes desde el punto de vista ambiental, naturalmente nos sale que la contaminación del aire es siempre, recurrentemente, en el último tiempo, pese a todos los esfuerzos que se hacen, sigue siendo un problema recurrente la contaminación del aire, a juicio de los entrevistados, seguido por la basura, la contaminación. Busquen dónde está biodiversidad. Busquen dónde está. Tal vez pudiésemos hacerla con un gesto cariñoso donde dice falta de árboles y áreas verdes en las zonas urbanas. De acuerdo, ahí tenemos una expresión, ¿verdad?, de biodiversidad. Pero la pérdida de diversidad biológica no figura dentro del imaginario de los problemas. Su pérdida no se siente para los chilenos. De manera que tenemos que combatir esta extinción de la experiencia. Pero aquí no encontramos otro desafío. Eso significaría, y uno piensa de inmediato, salir a un parque, mirar los árboles, escuchar las aves, llevarlo a algún área protegida cercana a la región metropolitana, como la Reserva Nacional de Río Clarillo, ¿verdad?, donde se hace mucha actividad con niños. Pero estoy en pandemia, estoy en cuarentena. ¿Cómo hago en situaciones tan críticas como esta para no perder ese contacto? ¿Cómo reconectarnos con la naturaleza si estamos en cuarentena? Me han puesto una barrera, no me dejan llegar a esos bosques. Aquí quiero hacerles una invitación, casi como una súplica, diría yo, sin mucha vergüenza, necesitamos ayuda. Quiero invitarlos a que redescubramos la naturaleza de nuestra cultura y convirtámonos en naturalistas en nuestro diario vivir. Lo que tienen ustedes allí, con la imagen del búho sabio, es la portada de un libro que prontamente lanzaremos con la Asociación Cauyiquén, donde estamos haciendo ejercicios para que los niños entre 6 y 13 años, que es más o menos el blanco que estamos trabajando, redescubran dónde está la biodiversidad y la naturaleza en su día a día. Por cierto, este libro a partir de fines de diciembre va a estar disponible gratuitamente para que lo descarguen, si así lo desean, desde nuestra página web. ¿Y qué es lo que estamos tratando de hacer? Pedirle a los jóvenes, a los más niños, que conversen con su tía, con su abuelo, ¿verdad?, con cualquier familiar, respecto a que vayan redescubriendo prácticas que tenían, como por ejemplo, ahí les pusimos dos, si sabían del ciprés de las Huaytecas. Esto está orientado hacia la región de Magallanes, por eso los ejemplos le van a parecer muy locales, ¿verdad?, pero son reinventables y readaptables a cualquier región del país. Pregúntenle a sus abuelos para qué usaban el ciprés de las Huaytecas.
si es que él no lo conoce, si alguna vez le dieron té de hierba para curar algún dolor de estómago, por ejemplo. Y se van a dar cuenta entonces los niños que alguna vez tuvimos mucho más contacto con la naturaleza. No estamos diciendo que sigan usando el ciprés de la huiteca o que sigan tomando un tecito de hierba para curar algún malestar. Estoy diciendo que redescubran que hemos dependido de la naturaleza por miles de años y que ese contacto lo hemos perdido. Hay un ejercicio ahí que tenemos que hacer. Por lo tanto, lo que les pido ahora, esta invitación es ¿cómo lo hacemos? Vamos a seguir leyendo y comiendo, que yo sospecho es una de las actividades que muchos de nosotros hemos hecho durante la pandemia. No sé si hemos tenido mucho tiempo para leer muy tranquilamente por la cantidad de trabajo que se nos ha venido encima, pero les aseguro que de cuando en cuando comemos. Y quiero que busquemos en nuestras lecturas y en nuestras comidas un primer acercamiento para reconectarnos con la naturaleza. Quiero ver qué me cuentan los pajaritos. ¿Qué nos cuentan? Y lo primero que uno ve aquí es que usted, si yo le muestro esta imagen, usted entendió todo. Los códigos, esas líneas y círculos con que aparecen en el texto, ¿verdad? Para usted eran entendibles. Hay aquí un fenómeno de inteligibilidad en la lectura. Lo que tengo aquí son dos fotos de las páginas del libro anterior, me lo contó un pajarito, y ustedes leen tranquilamente Calafate, ¿verdad? Y dice el calafate, un arbusto pequeño, bla, bla. La ballena jorobada fue un animal terrestre, cuenta la historia Onikenk, que era enorme, pero sus 4 patitas muy pequeñas, lo que le hacía difícil caminar. Entendieron la historia. Fueron capaces de decodificar esos símbolos curiosos que están sobre, en este caso, originalmente el papel, actualmente en la pantalla, ¿verdad? Pero les permite entender de qué se trata. Y tenemos dos especies, una de flora y otra de fauna, en que algo nos cuentan. Y ustedes entendieron ese mensaje. Y han pensado cuál es el origen del símbolo que les permite decodificar esos mensajes. Lo que está a su mano izquierda es un libro de un japonés, de Haramusa, del 1700, que se llama Todo sobre las ballenas. Usted y yo, probablemente, salvo aquellos que sean capaces de leer y decodificar este lenguaje, estos códigos, esos símbolos, sabríamos que se trata de ballenas por la figura, ¿verdad? Siempre y cuando hayamos tenido la experiencia de haber visto o leído o escuchado sobre ballenas. Lo que hizo un señor que se llama Chanhisi, hace algún tiempo atrás, es que tomó todos esos códigos, independientes del lenguaje, y a ustedes tienen a mano derecha una serie de símbolos que representan, para nosotros, probablemente no muy inteligibles la mayoría, pero para otros sí alcanzamos a reconocer letras A, letras Z, entre otros. Y este grupo de personas se preguntó, ¿de dónde vienen? ¿Y cuán comunes son? Y analizaron cuán repartidos y cuán comunes son esos símbolos en todos los lenguajes escritos. Y lo interesante es que fueron capaces de comparar las formas, varias de ellas están en la parte inferior del gráfico, y vieron con qué frecuencia aparecían. Una, en nuestros signos visuales, ¿verdad? La línea punteada, en nuestros símbolos, y dos, en la naturaleza, la línea continua. Y lo que Chanzig y sus colaboradores fueron capaces de ver y proponernos es que una fracción importante de las formas en que nos comunicamos por escrito es una mímica de las formas más comunes que usted encuentra en la naturaleza. La escritura dependería de cómo hemos emulado la naturaleza. Ahí puesta en términos muy, muy burdos, disculpen lo burdo que soy para hacer los monitos, pero ahí tenemos letras que pueden emerger de figuras y que usualmente son semi-redondeadas o letras muy, muy claras, con muchas líneas, muy repetibles a lo largo de la naturaleza. Por lo tanto, Chanzig y sus colaboradores nos han propuesto que la forma en que nos comunicamos por escrito está enraizada en las formas más comunes que hemos visto desde que somos especie en la naturaleza. Y eso nos permite entonces entender que quien escribió sobre el calafate, ¿verdad?,
ha sido capaz de transmitírmelo, porque soy capaz de decodificar y entender lo que significa cada uno de esos símbolos que puestos en conjunto me crean un concepto y soy capaz de entender ese concepto. Hasta en lo que escribimos. De manera que al leer, recordemos que estamos leyendo y entendiéndonos gracias a que hemos sido capaces de sintetizar las formas más comunes de la naturaleza. Poesía puro, ¿no? Después de eso, leamos cualquier texto y usted le puede decir a los chicos, reconozcan de las formas de sus letras, formas que están en el patio, en un macetero en su casa, y vamos a estar en contacto con la biodiversidad. De hecho, sigamos leyendo y comiendo. Este es un libro que acaba de aparecer de don Eduardo Dussel, María Luz Dussel y Renato Levin. El Diccionario Chileno de la Animalengua. Recogieron aproximadamente 1000 dichos, frases o palabras que tienen que ver con cómo chilenas y chilenos usamos a los animales para darnos a entender. Trabajar como hormiga. Tiene una connotación. Se supone que las hormigas son muy habilidosas y muy trabajadoras, e invierten mucho tiempo y trabajan rápidamente. Trabajar como hormiga es una expresión que nos da a entender que uno está trabajando mucho. Tengo la sensación que eso podría representar adecuadamente cómo nos sentimos en pandemia. También cómo nos sentimos en pandemia, es decir, esto se está poniendo color de hormiga. Porque quienes han visto en particular los hormigones, las más grandes, se darán cuenta que son oscuras. Y nos referimos a color de hormiga cuando el panorama se pone complejo, negro. También tengo la sensación de estar en pandemia. Después, para referirnos a actitudes en particular de algunos varones, ¿no es cierto? Se les dice picado de la araña. ¿A quiénes? A quienes son en particular muy mujeriegos. ¿Y por qué se le dice picado de la araña? Ajá, piénsenlo y lo conversamos en la etapa de preguntas que puedan haber, ¿verdad? Hablar cabeza de pescado. Para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Nuevamente, acepciones que tienen que ver con animales que están todo el día dando vuelta por ahí. Rojo como camarón. Otra acepción, a ver en algún atributo de algún organismo, alguna característica que una persona tiene. Ponerse rojo como camarón es avergonzarse. Para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Los niños, los más chiquitos, habrán visto un pez entero y habrán visto la cantidad de espinas que tienen y por qué para comer pescado hay que tener mucho cuidado. La mayor parte hoy día los encontramos fileteados y congelados, digamos, o convertidos en calugas de pescado, ¿verdad? Y ya que estamos hablando de pescado y camarones, nos saltamos a quien ha elevado a la máxima poesía, el comer, mientras uno lee. Si vamos a libros como los de Neruda, por cierto, a don Eliocura Chihuailaf también, ¿verdad? Vamos a encontrarnos con cosas como una oda al caldillo de Congrio. Ok, vamos, podría ser clase de poesía, pero yo creo que es una clase de biodiversidad. Y cuando ustedes leen que en el mar tormentoso de Chile vive el rosado congrio, ajá, aparece uno. Gigante anguila, la describe, de nevada carne, etcétera, etcétera. Nació el caldillo grávido y suculento, provechoso. Fíjense que le está hablando a una especie marina, a una gigante anguila. Y sigue, esto es una receta, ¿eh? Deje el ajo picado, ajo, es otra especie. Caer con la cebolla, otra especie. El tomate, más biodiversidad, hasta que la cebolla tenga el color de oro, mientras se cuecen con el vapor los regios camarones marinos. Espero que hayan tomado buen desayuno porque yo ya tengo hambre. Y cuando llegan a su punto, que entre el congrio para que en ese plato tú conozcas el cielo. De acuerdo, la receta del bate es exquisita, pero yo lo que veo ahí es un conjunto de especies, ¿verdad? No solo silvestres, los camarones y el congrio. Veo un acto aún más potente para demostrar la dependencia que tenemos de la biodiversidad. Ajo, cebollas, tomates, es biodiversidad que ha sido domesticada, ¿verdad? Ahí tienen todas las especies, como la diría un biólogo obstruso como yo. Genipterus chilensis, póngale la gigante anguila. Heterocarpus redi, ese es el regio camarón.
Allium cepa, Allium sativum solanum. Bueno, ahí tenemos la cebolla, el ajo, ¿verdad? Y el tomate. Esas son las formas en que leemos. Podemos leer así, y los dos estamos leyendo lo mismo, ¿verdad? Para demostrar que interactuamos con la diversidad biológica. De manera que en un libro de poesía, en un libro de cuentos, vamos a encontrar biodiversidad y podemos rescatar y retomar ese contacto, incluyendo el acto de domesticar. Lean El Principito. Y en El Principito, cuando nos habla de cuando conversa con el zorro, respecto a qué significa domesticar, usted se da cuenta que ambos nos hemos domesticado. La biodiversidad ha sido domesticada en beneficio de otro componente de la biodiversidad, Homo sapiens, pero Homo sapiens se ha domesticado en función de las especies que ha adaptado para sus necesidades. Leyendo incluso El Principito, en ese puro acto, en la página que habla de domesticación, ustedes podrán ver la interacción profunda que tiene nuestra especie con las demás que pueblan este planeta. De manera que leyendo y comiendo podemos realmente retomar en parte ese contacto perdido por la naturaleza y hoy día dificultado aún más por la pandemia. Sigamos comiendo. Ahí tengo una exquisita mermelada patagónica, hecha con calafate. Hay una leyenda maravillosa. ¿Por qué quienes comen calafate han de volver a la Patagonia, en particular a la región de Magallanes? Bueno, algunos dirán que el pisco sour hecho con el calafate sour podría ser un atractivo, que la cerveza de calafate es un atractivo, pero mucho tiempo atrás hubo una leyenda muy, muy fantástica, verdaderamente Romeo y Julieta del cono sur de Sudamérica. Dícese que había una hermosa joven, ¿verdad? Hija de un importante hombre de la zona, que se enamoró de un joven, ¿verdad? Y mientras sus amores eran correspondidos, los padres, cual Capuletos y Montescos, no se toleraban. El padre de la joven, por cierto, esa es la foto de la izquierda, es del cura de Agostini, nos dice, el padre de la joven le dice a un curandero, a un brujo, sabes, tienes que detener este amor, no podemos consentirlo, de manera que haz lo que puedas para que se impida este amor. Y el brujo se pasa de revoluciones y convierte a la joven doncella en el calafate, en una planta. ¿Por qué? Le dijo, pero te excediste de revolución, hijo mío, le dijo el jefe. Bueno, usted me dijo que nadie se le acercara. Esa planta tiene espinas, pues. Así que nadie se puede acercar sin que se biche, por lo tanto, he cumplido lo que usted me dijo. Nadie se le acerca y difícilmente pueden tocarla. Pero, le dijo el brujo, he guardado la belleza del color de sus ojos en lo atractivo del color amarillo de la flor, de manera que todos igualmente se sentirán atraídos a esa belleza. Y es más, le dijo, el fruto del calafate es dulce, dulce como era tierna, amable y atenta su hija. Se pasó de revoluciones. Por lo tanto, que quien logre comer el fruto del calafate se siente enamorado, vuelve a esa sensación y vuelve, e intenta volver siempre al terreno, al terruño donde estaba su amada. Esa historia, ese mito fantástico es idéntico a Romeo y Julieta, pero que lo antecede en más harto tiempo, puede desaparecer. La foto que está al lado les muestra a un abejorro polinizando la flor del calafate. Esa especie, el abejorro, Bombus dalbomi, está a punto de extinguirse por la irresponsable introducción de un bombus, de una especie parecida, prima, que supuestamente iba a polinizar cultivos, pero que escapada a los ambientes naturales le ha transmitido enfermedades, y ese bombus está a punto de desaparecer. Y si no tenemos al bombus que poliniza el calafate, no vamos a tener frutos de calafate. Y si no tengo frutos de calafate, no solo voy a tener una declinación poblacional en los futuros calafates, no voy a tener ese fruto dulce que me va a recordar la historia de este par de enamorados que han dado base a la idea que si usted come calafate, ha de volver.
perdiendo una especie, vamos a perder una historia fuertemente enraizada en los Selknam. Eso es poner biodiversidad en contexto. Por lo tanto, mi invitación y mi súplica es que sigamos leyendo y comiendo, con moderación lo de la comida, digamos, que no hay que hacer cosas que subamos mucho de peso. Lean Me lo contó un pajarito, por cierto, lo pueden descargar en nuestra página web. Lean Geografía Gastronómica de Chile, de don Oreste Plat. Esas recetas que están ahí, a lo largo de todo el país, tienen biodiversidad silvestre y domesticada. Poema de Chile, de doña Gabriela Mistral, el canto que tiene a los copihue, ¿verdad? El poesía a las cogolludas, que son las palmeras de Chile. Lean el glosario etimológico originario del padre Valenzuela, Armengol Valenzuela. Está lleno de nombres de personas, de animales, de nuestra flora, de nuestra fauna, de nuestro diario vivir. Cuando uno le pregunta a un joven, ¿cuándo fue la última vez que usted tuvo contacto con la biodiversidad o con la naturaleza? Se rascan la cabeza, bueno, yo me rasco la piel aquí nomás, y dicen, tal vez, profe, el año pasado creo que fui a un parque. Y uno le pregunta, ¿y tomó desayuno? Sí, profe. ¿Tomó leche? Sí. Haga el ejercicio de ver de dónde viene la leche. La leche, ¿verdad?, que la proveen las vacas, Bos taurus, ¿verdad?, es una especie domesticada de los auroch, que estaban en Europa, y hay toda una historia evolutiva entre los humanos y esa especie para proveernos un beneficio. Y ahí podemos rescatarlo. De manera que podemos retomar este contacto, esta experiencia con la naturaleza en nuestra infancia, no necesariamente por ahora, yendo a un parque o nacional o a un área protegida. Es simplemente empecemos a rescatar la experiencia, aún en pandemia, leyendo y comiendo. De esta manera podemos romper esa ceguera cultural, podemos reponer un poco ese cuadro, ¿verdad?, faltante en este esquema de nuestro bienestar y darnos cuenta que si la biodiversidad está bien, nosotros estamos bien. Y esto es independiente de los otros valores que la biodiversidad puede tener. Las otras especies, y esto puede ser, como dijo Juan al comienzo, uno de los debates que va a estar en el debate constitucional. La naturaleza tiene derechos en sí misma. La biodiversidad, las distintas especies tienen derechos en sí mismos. Aun cuando usted considere que no, legítimamente que no, ¿verdad?, usted se podría preocupar de mantener la biodiversidad porque su bienestar depende de ella. Podemos hacerlo aun cuando estemos en pandemia, encerrados, ¿no es cierto? Espero que por poco tiempo, pero podemos hacerlo incluso leyendo nuestros poemas, nuestros recetarios. Porque aquí tenemos todos una responsabilidad de educar. Yo puedo saber qué temas discutir. No sé muy bien, y ustedes son los que lo saben, cómo hacerlo, cómo motivar a los más jóvenes. Porque como dijo Babadium, y aquí terminamos, al final conservaremos, protegeremos solo aquello que amemos. Amaremos solo aquello que entendamos y entenderemos solo aquello que se nos enseñen. Y esa es una responsabilidad compartida que tenemos al educar para hacer las paces con la naturaleza. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Javier Simonetti. Interesante exposición. Estamos todos muy atentos escuchando, nuestros participantes también. Tenemos 149 participantes en este minuto y los estábamos motivando para que a través del chat pudiesen realizar sus preguntas. Aquí hay una profesor de Rodrigo que dice, Rodrigo nos consulta, en el poema de Pablo Neruda se hace relación entre diferentes especies y su uso. Ahí hay un tema interesante para tocar. ¿Cuál es nuestra relación con las demás especies? ¿Es igual con la flora que con la fauna? ¿Es igual con la fauna silvestre que con la fauna domesticada? Eso podría dar paso incluso a temas como el consumo de la carne, la miel y los derivados de productos animales, leche, peces, dice Rodrigo. Esa es la primera pregunta. Exactamente, Rodrigo. No solo en ese poema de Neruda, Neruda tiene muchos otros y hay otros poemas. Uso el de Neruda usualmente porque lo asocio a aquella fracción de sibaritas que dijeron que le importaba perder la biodiversidad por perder alimento. Pero sí, tiene toda la razón. Esos poemas, en general, ¿verdad?,
nos permiten discutir la forma en que interactuamos con la naturaleza. Completamente de acuerdo. Vamos a usar consumo de carne, por ejemplo. Esa es una. La carne, pero ¿cuál carne? La que proviene de animales terrestres que hemos domesticado, como las vacas, las gallinas y otros, o los peces del mar, que en general, salvo la salmonicultura, que es un problema ambiental no menor, ¿verdad? Estamos explotando los mares también. Sí, en la medida en que nos demos cuenta que dependemos de la naturaleza, podemos poner sobre la mesa esos debates. Estoy completamente de acuerdo con usted. En la medida en que nos damos cuenta cuán enraizado está la biodiversidad silvestre, domesticada, con nuestro diario vivir, pueden emerger el debate, los debates que usted puede plantear. Estoy completamente de acuerdo contigo. Son una muy buena base para comenzar una discusión. Buenísimo, muchas gracias, profesor. Janiana dice, la biodiversidad suele ser carta de presentación de un país con sus maravillas, muchas veces únicas en una nación. Debemos defenderla a capa y espada, ser multiplicadores de esta necesidad, partiendo de nuestros hijos y estudiantes. Janiana Arévalo es profesora de la Escuela Villa Macul de 200. De toda la razón, Janiana. Janiana, ¿verdad? Completamente de acuerdo. Usted le dice a capa y espada, también se le puede decir con diente y muela. Sí, es más, y usted tiene toda la razón, hay una particularidad que tiene Chile. La biota Chile, que está en ese territorio político así llamado Chile, es extraordinariamente endémica. Una de cada 2 especies de planta que viven en el territorio político llamado Chile solo están presentes en ese territorio. Hay un nivel de endemismo, es decir, especies que están restringidas a ese territorio extraordinariamente alto. Lo mismo con las mariposas, lo mismo con la gran cantidad de especies que pueblan Chile. Sí, Chile puede decir, no tenemos muchas especies, no nos parecemos a un país tropical que tienen muchísimas especies. Nosotros tenemos conocidas más o menos 35.000, pero la gran fracción son propias del territorio chileno. Y usted tiene toda la razón. Con eso, ¿quién más va a tener responsabilidad que nosotros mismos de protegerla, de asegurar que persistan a través del tiempo? Sí, capa y espada, diente y muela, use la expresión, pero sí, y una de las herramientas más poderosas es informar a la ciudadanía, y en particular a los futuros ciudadanos, de esa responsabilidad, y que ellos de manera informada tomen la decisión. Porque hoy día esa información, dado que no tienen la experiencia, no la tenemos. Así es que le agradezco la capa, le agradezco la espada, échele para adelante. ¿Qué quiere que le diga? Maut dice, felicitaciones, de verdad muy buena presentación. Dice, me abrió un horizonte de cómo acercar a los niños con nuestra biodiversidad. Súper interesante porque está muy vinculado, profesor, con lo que usted decía, o sea, ir viendo algunas frases muy típicas chilenas que ocupamos a diario, los poemas de nuestros grandes poetas, Pablo Neruda, usted mencionó a Gabriela Mistral, así que se abre ahí un espacio para los profesores, sobre todo de lenguaje, por ejemplo. De lenguaje, de historia, de geografía, de matemáticas. Acaba de salir una publicación ayer la publicaron, de cuándo empezamos a contar los humanos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y cómo empezamos a codificar? Ya han aparecido algunos primeros ejemplos de que se usaban los huesos de las mandíbulas, aquí, que son más planitos, para hacer rayitas, que es como el primer ábaco. O sea, incluso los profesores de matemática, ¿verdad? Todas, profesores y profesores de matemática, cualquiera sea la disciplina, tienen en la biodiversidad ejemplos con los cuales desarrollar sus tareas y mezclar para que nos demos cuenta que en nuestro diario vivir está la naturaleza. No alcancé a escuchar el nombre de la profesora que lo dijo, pero le doy las gracias por su apreciación de la charla y sí, podemos abrir espacios en todos lados. Lean, ¿alguno de ustedes leyó las historias de Pedro Urdemales? Está lleno de dichos y anécdotas. Profesores que enseñan baile. Han pensado en el baile del Choique-Purrún. El Choique-Purrún es un hermoso baile, ¿verdad? Que es el equivalente al baile
del macho del choique intentando enamorar, ¿verdad? Y demostrarle a la hembra del choique que él debe ser el elegido. Es la versión, es otra versión de una cueca. Entonces, incluso en nuestros bailes está nuestra fauna. O sea, por donde usted lo mire, va a tener ejemplos que puede acercar a los niños y niñas a la biodiversidad, respetando el sentido que tiene que tener la materia que usted enseñe. Me alegro de haberle ayudado, sinceramente. Eso reconforta y nos pone un pedacito de la capa, como dijo Yaniana antes, para seguir dándole a esta tarea. Buenísimo. Aquí Elena nos pregunta en qué página y sección podría sacar textos para tratar el tema del medio ambiente desde la literatura. Nombró que algunos estaban en la página, de la página de Cauyequén posiblemente. ¿Sí? En la página, de todas maneras, por favor, en la página de, yo tengo, ustedes vieron, había dos logos, uno es la universidad, donde soy profesor titular y ahí hago el grueso, y tenemos una ONG donde trabajamos los aspectos culturales, que tiene que ver la relación entre naturaleza y cultura. Esa organización se llama Cauyequén, creo que Mario le iba a compartir el link, y en esa tenemos una sección donde los libros que producimos están todos disponibles para ser descargados gratuitamente. Así que bájenlos, úsenlos y abúsenlos si es necesario, porque si les ayuda, cuenten con ello. Hay desde libros para colorear los más chiquititos, ¿verdad? Con algunos atributos culturales de la especie que hay que pintar, hasta textos sobre áreas protegidas. Si les sirve, por favor, descárguenlo. Sí, bueno, están allí. Nos hacen un favor, están ahí para eso. Exactamente. Ahí Nicole compartió en el chat para que ahí nuestros participantes puedan acceder a esos materiales que indica el profesor, y también vamos a compartir de la ecobiblioteca y del repositorio de educación ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, que también hay material educativo dispuesto para aportar en la labor que realizan los profesores, y también hay muchos materiales que se pueden ocupar también con la ciudadanía en general. Hay muchas felicitaciones, profesor. Muchos agradecimientos. Moisés nos dice que se va impactado, tremendo expositor. Replicaremos articulando esta biodiversidad en Lampa, en un establecimiento de Lampa. Acá hay una pregunta que nos hace Felipe y dice, ¿en qué ha fallado nuestra legislación en el cuidado ambiental? De acuerdo a su opinión, ¿en qué países podríamos fijarnos para establecer un modelo de desarrollo adecuado para Chile, su economía y su biodiversidad? Felipe es de Trebulco, de Talagante. Gracias, Moisés, por su palabra. Felipe, estamos en un momento, lo tocó el señor Seremi, don Juan Fernández al comienzo, estamos en un momento único en la historia de Chile. Podemos discutir los temas que queremos que ingresen y la forma en que ingresen a la nueva Constitución. Probablemente los temas asociados a cómo entendemos y cómo conceptualizamos la biodiversidad pueda ser un tema que entre en el debate. ¿En qué lugares podemos inspirarnos? Hay muchos lugares que pueden darnos inspiración. Hay países que tienen legislaciones o marcos regulatorios que son distintos a los nuestros y que nos permiten avanzar, nos permiten mirar para ver cómo aprender de ellos. México ha avanzado mucho, Costa Rica dio grandes pasos, sin lugar a dudas, Nueva Zelanda también es otro. Pero debemos recordarnos que Chile tiene hoy día en el debate en el Parlamento la creación de un servicio de biodiversidad que depende, ¿verdad? Que es una de las últimas patitas que nos falta en la institucionalidad ambiental para gestionar la biodiversidad en su conjunto. Nosotros esperamos pronta aprobación del servicio de biodiversidad, el último componente que le falta al Ministerio del Medio Ambiente, es autónomo, pero está relacionado con, podamos a través de ese servicio gestionar mejor nuestra biodiversidad. Estamos a un tris. Si sacamos ese proyecto, el Ministerio del Medio Ambiente queda completo y podríamos tener un sistema de gestión más acorde con los tiempos y con mayor cantidad de instrumentos para facilitar su incorporación, ¿verdad?, a la vida nacional y protegerlo adecuadamente. Yo esperaría que hay ejemplos y hay esfuerzos nacionales en curso. O sea, es un momento único. Tiene el debate constitucional, tiene la aprobación la creación de un servicio. Ahora es cuando
podemos participar en el debate. Marlon indica que dice increíble lo transversal que es el trabajo con medio ambiente, la cantidad de herramientas y recursos con los cuales contamos. Saludos desde la Escuela Santa Bárbara, dice que están súper cerquita del humedal de Batuco. Sí. Marlon, efectivamente es transversal. Por eso, esto es una carrera que es de equipo. Aquí no existe el campeón o la campeona que salvó al equipo, digamos, se echó el equipo al hombro y lo ganó solo. No, este es trabajo de equipo. Nosotros nos sacamos desde el ámbito de la ciencia. Fíjese, tuve que inventar una ONG con mis colegas para meternos en las relaciones culturales. La parte de la ciencia la hemos avanzado, pero la ciencia, sin que la ciudadanía entienda la relevancia de la biodiversidad en su diario vivir, no sacamos nada porque estamos desconectados. Tenemos que conectarnos. Y esa conexión, ustedes participan como profesores, ¿se dan cuenta? Esto es un trabajo de equipo. Aquí, no es tarea de uno solo. No, no es el circo del señor Corales, ¿eh? El que vende la entrada, se disfraza de león. No. Este es un trabajo de equipo. Algunos lucen más, otros lucen menos, pero esto es un trabajo de equipo. Por eso, yo estoy muy agradecido de la oportunidad de conversar con ustedes, porque en ustedes recae, sinceramente, una parte importantísima de la formación de aquellos que van a establecer la paz con la naturaleza, como dijo Juan al comienzo. Buenísimo. Bueno, siguen, profesor, los saludos, las felicitaciones, los agradecimientos por esta interesante presentación que usted nos acaba de hacer. Así que ya damos por finalizada nuestra actividad y tenemos una invitación que les voy a comentar enseguida. Queremos dejarlos cordialmente invitados al estreno de la película Los últimos secretos del bosque nativo en Chile central. Hay un bosque único que se llama bosque siempreverde o conocido técnicamente como bosque esclerófilo. En el documental realizado por Jacobita Producciones se mostrarán algunos de los secretos que mantiene aún este particular ecosistema. Este estreno se va a realizar en el canal de YouTube de la Seremi del Medio Ambiente de la Región Metropolitana a las 12:30 horas. Nosotros por el chat le vamos a compartir la invitación y además la dirección directa, el enlace directo para ir a nuestro estreno de esta interesante película, donde por supuesto profesor Javier Simonetti también los damos cordial invitado para que pueda, en el marco de todas las actividades que estamos realizando para conmemorar el Día del Medio Ambiente, estamos realizando. Así que le agradecemos mucho. Juan, ¿estás conectado? Sigo conectado. Súper, para que decidamos juntos a Sí. profesor Javier Simonetti y poder en el fondo darle toda nuestra gracia como institución, porque siempre está colaborándonos, apoyando para la realización de nuestras actividades y que están siempre enfocadas también a nuestros profesores. Sí, no, mira, bueno, agradecerle a los profesores, a las profesoras que se conectaron hoy día, que fue en un gran número. Sabemos lo complejo que es en este periodo de pandemia. Sí que no, agradecerle infinitamente. Y por otro lado, ¿cierto? Esta actividad que hicimos con la Seremi de Educación, que por primera vez tenemos esta conexión que siempre es importante para los educadores. Y agradecer infinitamente, yo diría, a Javier, que desde el primer minuto que lo llamé por teléfono, dijo, no, estoy disponible para esta presentación, más allá de la cantidad de obligaciones que Javier tiene. Agradecer, Javier, yo creo que nos invitas tú a mirar esto de la naturaleza, de la biodiversidad, en una cosa muy sencilla. Aparece complejo, pero es muy sencillo. Volver a reencontrarnos, ¿cierto?, con la naturaleza, con nuestras imágenes, con nuestra biodiversidad, en los libros, en la literatura, en las diversas acciones que nosotros realizamos cotidianamente, está presente. Y por eso que yo al inicio decía, a lo mejor tenemos que aprovechar este minuto también, donde vamos a tener una nueva constitución para los 30, 40 años próximos. Es muy importante que estos temas estén presentes y los educadores, las educadoras, tienen que hacer un esfuerzo cuando se reúnan con los convencionales, ¿cierto?, de plantear estos temas. Ya, el Estado tiene un rol, pero también la ciudadanía tiene otro muy importante. Y yo creo que tú nos has puesto este tema en valor. Y para nosotros, sin duda alguna, para la Seremi de Medio Ambiente, es un agrado siempre contar contigo. Así que yo, desde ya,
Te agradezco mucho esta posibilidad de haber tenido y poder, ¿cierto?, con estas actividades, poder celebrar el Día del Medio Ambiente, que es mañana, que es el 5 de junio. El 5. Pero nosotros vamos a tener un mes de actividades y lo quisimos partir contigo por la experiencia, por el trabajo y por el esfuerzo que tú le pones, ¿cierto?, a difundir estos temas. Así que yo infinitamente agradecido del trabajo que tú nos has aportado el día de hoy. No, gracias a ustedes, gracias a todas las profesoras y profesores por asistir. Cuenten conmigo si puedo ayudarles en algo. Ustedes tienen, pues, ya saben dónde ubicarme. Cuenten con ello. La responsabilidad que tenemos todos es enorme y ha sido un agrado poder estar con ustedes hoy día. Gracias, Juan. Gracias, Mayuri, por la invitación. Las hago extensiva también a Ricardo. Gracias por esta oportunidad. Que tengan un buen día y un buen fin de semana y un pronto término de la pandemia para que nos reencontremos con la biodiversidad. Muchas gracias. Ojalá, Javier, que esté muy bien. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, Marjorie. Gracias a todos. Muchas gracias a los profesores.